Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy son las 7 de la noche, sábado. Estamos por transmitir esta maestría en línea. Ahorita les voy a platicar de qué consiste. Sábado 28 de marzo. Cumplimos 2 semanas en confinamiento, voluntario obviamente ya es obligatorio por parte del gobierno de la República y bueno, creo que es una buena determinación. El día de hoy en ITA Consultores me gustaría hablar acerca de el DEO en línea. Hace muchísimos años yo traía el proyecto en la maestría de poder transmitir el DEO en televisión, pero bueno, hoy existen las tecnologías, los webinars, estos medios electrónicos, estas redes sociales y quiero inaugurar el día de hoy oficialmente la maestría en línea de DEO para que cada uno de ustedes pueda tener de alguna forma un acercamiento con un servidor acerca de todos estos procesos que conllevan al mejoramiento de las relaciones humanas en las organizaciones y por supuesto en el entorno de hoy. Entonces, les voy a hablar acerca de este proceso de desarrollo organizacional. Soy maestro en desarrollo humano por parte de la INESPO y mi interés principal es poderles compartir cada sábado tips muy particulares acerca de lo que es desarrollo organizacional hoy en día con la tecnología, junto con los nuevos retos que estamos enfrentando en esta contingencia. Y todos hemos leído alguna vez temas de estrategia, libros de liderazgo, libros de psicología, libros de organizaciones, libros de personas. Y como buen psicólogo organizacional, bueno, aparte soy psicólogo clínico y como buen psicólogo organizacional, ¿por qué no dar clases de maestría en línea? Creo que es un buen comienzo. Son 7 en punto, como lo acaban de escuchar. Y el día de hoy vamos a hablar, todos los sábados lo vamos a hacer preferentemente a la misma hora para que ustedes puedan contar con una maestría en línea en desarrollo organizacional a través de ITA Consultores. Entonces, vamos a hablar el día de hoy del cambio de las personas, de los jefes y líderes y los clientes. Lo importante de este proceso es que lo vamos a vincular con todo lo que está sucediendo hoy en las empresas a través de este distanciamiento y aislamiento voluntario, que ya es una connotación ya más acerca de una contingencia grave, acerca de una contingencia sanitaria. Y bueno, vamos a aprovechar el entorno y lo vamos a empezar a relacionar. Eh, el propósito principal, el del primer tema, es hablar acerca del cambio. ¿Cambiar o no cambiar? Hoy que nos propone el tiempo y la época y la nueva era. Básicamente el propósito, el objetivo es que nos adaptemos al cambio. Entonces les voy a leer un párrafo y voy a referir autores muy importantes. Por ejemplo, en este caso particular vamos a referir y a referenciar a Rafael Guízar de Desarrollo Organizacional, Principios y Aplicaciones. Es un libro como de cajón para los daoístas y en la página 483 nos dice Guízar que cuando se advierte la necesidad de un cambio siempre habrá argumentos en pro y en contra del cambio. Sin embargo, tal problema muchas veces se puede atacar de manera más racional con el uso de un método desarrollado por Kurt Lewin llamado el análisis de campos de fuerza. ¿Cuál es esto? Las fuerzas impulsoras y las restrictivas. Actualmente, en nuestro marco referencial de Kurt Lewin, ¿cuáles serían nuestras fuerzas impulsoras? Pues toda nuestra motivación, nuestras ideas, la creatividad, la innovación, las ideas frescas, la parte estratégica, el liderazgo, la experiencia y sobre todo el sentido común. Esas es básicamente nuestras fuerzas impulsoras y que contamos con un entorno en donde hoy en día todo el mundo en este contexto se puede comunicar vía WhatsApp, vía telefónica, vía en línea, vía webinar, vía videoconferencia, etcétera. Entonces, tenemos medios y herramientas con las cuales nos podemos apoyar para poder lograr este propósito. Entonces, ¿cuáles serían ahora las fuerzas restrictivas? Y que de alguna forma también tienen que ver con variables. Vamos a incorporar una variable extraña en este proceso para poder contextualizar. Pero antes vamos a poner cuáles son las variables, las fuerzas restrictivas. La economía, la sociedad que nos está moviendo, la parálisis económica y la crisis económica, que es básicamente lo mismo, la falta de desmotivación, ¿por qué no? También el tema de los problemas psicosociales,
en las personas, el aislamiento, la depresión, la falta de sentido de la vida, y eso de alguna forma restringe el que el cambio se dé de la manera más oportuna y de la manera más efectiva. Hay una variable extraña dentro de este modelo que Lewin pues, no se le imaginaba cuando creó y desarrolló esta matriz y esta metodología. No se imaginaba que en el contexto, en el 2020, iba a aparecer un virus llamado coronavirus, COVID-19, que iba a influir en la dinámica interna, externa de contacto, de relación, de comunicación entre las personas. Si bien esto favorece para que muchas personas puedan entrar en contacto con estas tecnologías y puedan comprar en línea, puedan facilitar sus recursos educativos a través de la tecnología, lo importante de nuestra sociedad, como bien lo comentan muchísimo, es la interacción social, el contacto social. Nosotros como seres humanos dependemos de eso. Entonces vamos a aprovechar la tecnología y los momentos de aislamiento para poder acercarnos a otros amigos, compañeros de trabajo, familiares y todas aquellas personas que para ti hagan sentido en la vida. ¿Cuál es básicamente la metáfora de esta reflexión del modelo de Kurt Lewin, del análisis de campos de fuerza? Que esta actividad prácticamente fue diseñada para ayudar a identificar cuáles son tus áreas fortaleza, o es decir, tus fuerzas, que intervienen en esa resistencia para que puedas incrementar tu talento y cuáles son esos talentos que te impulsan a seguir adelante. Entonces, haz un marco de referencia para poder identificar estas dos fuerzas, tanto las impulsoras como las restrictivas, e identifica cuál es tu proceso actualmente de acción. Cuál es la probabilidad de realizar cierto cambio en tu vida para que esto los puedas manifestar, los puedas aumentar, los puedas incrementar a medida que el contexto vaya cambiando día a día. Entonces esa es la primera parte de este vamos a llamarle microclase de DEO en línea, ¿no? Tenemos y contamos actualmente con el diplomado en desarrollo organizacional e inteligencia de talentos, y como tal también podemos hacer uso del mismo para que tú puedas tener y contar con esta facilidad de poder estudiar en línea. Entonces, ahora vamos a hablar de las personas. En el punto número 2 vamos a referir a Joaquín Membrado en su libro Metodologías Avanzadas para la Planificación y Mejora. Todos estos libros pues los he leído durante muchísimos años y son básicamente referentes de todo lo que he hecho en las organizaciones en materia de diagnóstica. Entonces, claro que por supuesto podemos compartir tips, mejores prácticas que hemos aplicado tanto en industrias manufactureras, en la industria automotriz, en call center, en empresas comerciales y retail, en empresas de servicio y restaurantero. Entonces, cualquier pregunta obviamente la pueden hacer a través de la página de YouTube. Voy a subir este video en Facebook para que también puedan tener ahí toda la información, tanto en Inteligencia de Talentos como en Luis Gerardo Cruz Luigi, y podamos tener contacto directo para que toda esta información tú hoy en día, en lo que está sucediendo en el contexto global, lo puedas aplicar. El segundo punto es hablar acerca de las personas. Lo voy a leer textualmente el fragmento y vamos a hacer reflexión y lo vamos a ligar al contexto. Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo el potencial de las personas que las integran, tanto a nivel individual como en equipos o como de equipos o de la organización en su conjunto. Fomentar la justicia e igualdad implican y facultan a las personas, es decir, a su talento, a su pronta respuesta, a su capacidad de talento que actualmente cuenta, a sus habilidades y competencias. Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento, que es sumamente fundamental. Ya hablaremos en una microclase de DEO en línea acerca del reconocimiento para las personas. Estoy trabajando actualmente en un modelo de reconocimiento para que tú puedas aplicar la tecnología, podamos realizar un proceso de eventos virtuales de reconocimiento y tú puedas facilitar la interacción entre las personas a través de una app, a través de una aplicación, y esto te ayude de alguna forma al seguimiento, al contacto y sobre todo al proceso de comunicación. Vamos a trabajar en ese proyecto que ya lo estamos desarrollando en conjunto con un colega
de la universidad. Si está por aquí Osvaldo, escuchándome, viendo, estamos desarrollando en conjunto ahí un proceso tanto tecnológico, que él es el experto, y yo un servidor en el proceso de seguimiento y la gestión con clientes en la parte comercial. Entonces, próximamente lanzaremos ese proceso para que tú como empresa puedas trabajar comunicación, liderazgo e integración virtual, pero que tiene que ver más allá del proceso en sí mismo, de la integración que tiene que ver más con el team building, que eso lo manejamos en la otra compañía llamada Cucapón Campamentos Líderes, pero que a través de esta tecnología, no solamente en team building vivencial, que lo hacemos a través de esta compañía, lo vamos a poder realizar en un proceso mucho más profundo, técnico, metodológico y enfocado a la misión, visión y valores de la empresa, a su modelo metodológico, a la filosofía organizacional, etcétera. Entonces esto tiene mucho mayor contexto y profundidad acerca de las necesidades básicas y técnicas que tienen que ver con el proceso de planeación técnica, proceso de planeación estratégica y diagnóstico situacional de cada organización. Eso es, lo vamos a tratar seguramente una vez que ya lo contemos con dicha herramienta, lo estamos trabajando y muy pronto lo podremos liberar. Entonces, regresando a este proceso de lo que hablaba yo de reconocimiento de las personas, de este modo motivarlas a incrementar su compromiso. Cuento actualmente con un modelo de compromiso orientado al trabajo en equipo basado en mi tesis de maestría, y creo que puede ser fundamental para hoy en día trabajar sobre los 7 u 8 factores que trabajo en este modelo. Si alguno de ustedes está interesado en implementar este modelo a distancia del modelo de compromiso para trabajar en las organizaciones, está basado en empresas de entretenimiento, pero en mis mejores prácticas, una vez que estudié esta maestría e hice mi tesis de investigación, lo pudimos aplicar tanto en retail, comercial, automotriz y call center. Entonces también es útil no solamente para entretenimiento, sino para también todos estos diferentes giros. Entonces, incrementar el compromiso en la organización requiere de, obviamente, motivar a otros, logrando que utilicen sus capacidades y sus conocimientos en beneficio de la misma. Esto está basado y está referido, si lo pueden buscar, y después les voy a platicar en otra microclase de desarrollo organizacional en línea acerca del modelo de compromiso, como dándoles una pequeña probadita acerca de estos logros y de investigación. Actualmente, inteligencia de talentos, en la constitución física de esta empresa, pudimos darla de alta como empresa de administración y consultoría, pero también lo dimos como empresa de investigación y desarrollo enfocada a ciencias y humanidades. Entonces, todo lo que hacemos en función de las empresas, también lo soportamos, hacemos reportes de desempeño, generamos un marco metodológico y hacemos investigación y desarrollo para que también nos contraten en las empresas, y más en este contexto, para que nosotros seamos tu departamento de investigación y desarrollo y puedas lograr un conjunto de herramientas, de metodologías y de enfoques que estén dirigidos a la acción, al incremento de tu productividad y a cambiar contextos. Entonces, en el tercer punto que comentamos al principio, vamos a hablar de los jefes y los líderes. Cuando yo empecé a interesarme en esta rama profesional de la psicología hace muchísimos años, antes de que ingresara a estudiar, soy egresado de la UNAM, orgullosamente Puma. Cuando yo estudiaba la secundaria y mi mamá leía muchísimo, hubo un primer libro que ella me regaló que se llama Psicología Efectiva para Directores y Jefes. Entonces yo siempre me visualicé como consultor, me visualicé como docente, también me gusta mucho el tema de la enseñanza. Por ahí traemos un proyecto interesante para empezar a trabajar con equipos de jóvenes en el TEC de Monterrey de la ciudad de Puebla, y también trabajar sobre asesoramiento muy particular y dar clases de una nueva carrera que le están llamando transformación organizacional. Entonces está en proceso ahorita por cuestiones de la contingencia. Ya me habían comentado que para junio, julio iban a requerir de mis servicios como docente, como consultor y como profesionista, para poder también trabajar en conjunto junto con ellos, contribuir a la sociedad, a las nuevas generaciones centennials, millennials y generaciones Z, y puedan ver un contexto con experiencia, con trayectoria y sobre todo con el contexto. Entonces vamos a hablar de los jefes y los líderes, ¿no? Entonces, en un primer capítulo, siempre ese primer capítulo que fue
Fue el primer libro que leí de psicología organizacional. Se los vuelvo a repetir, Psicología efectiva para directores y jefes, de Mortimer y Feinberg. Eh, Fue editado, a ver si viene aquí todavía, es una edición mexicana, México-Barcelona, editada en 1985, ¿no es cierto? En 1975, la primera edición, y la segunda edición 10 años después. Entonces es un libro realmente de cajón, de buró, de referencia, y dice lo siguiente. Voy a leer una parte y vamos a hacer el proceso reflexivo. Cómo resolver los 10 delicados, o los 10 puntos, o los 10 delicados problemas de un jefe. Anteriormente se le llamaba, en el contexto de la administración de personal, jefes. Hoy por día sabemos que le vamos a denominar líder, ¿no? O agente de cambio. Enfrentarse a la realidad, a la de hoy, pura y simple. Usted no puede cambiar el contexto ni las personas. Lo que podemos hacer es mejorar y ver cuáles son las áreas de oportunidad ante la contingencia, que por ahí traigo una propuesta interesante que después se los voy a platicar. Estoy esperando un poco a que avance este proceso, no por el hecho de que se complique, sino por el hecho de ponerme a construirlo adecuadamente, metodológicamente, a que sea un modelo de acción. Si requerimos en algún momento un proceso de comunidad de atención psicológica en momentos de crisis, yo me ofrezco como coordinador en este proceso para coordinar instancias de gobierno y no gubernamentales como privadas, para lograr esta eficiencia en la atención psicológica si llegamos a un momento mucho más complejo de crisis, depresión, agonía acerca de estos procesos que están conllevando a la gente a tener miedo, a generar mayor ansiedad, a preocuparse de más. Bueno, por ahí traigo un proyecto interesante. Entonces, haga lo que haga, no cambiará nunca la personalidad de un hombre, hasta el punto de hacerle aceptar la idea que usted tiene de lo que él debería de ser. Aquí nada más hay que recordar un punto importante. Estamos hablando de 1975, 1985. Entre los años 70 y los años 80 se pensaba de esta forma. Hoy nada más hay que hacer como la reflexión acerca del contexto. Solamente hay 3 formas de cambiar la personalidad de un individuo. La conversión religiosa, estamos hablando de una estrategia de afrontamiento del estrés, que también estamos actualmente desarrollando un curso de afrontamiento del estrés con otro grupo de profesionales, para poderte brindar herramientas certeras acerca de no solamente el afrontamiento del estrés, sino el liderazgo en crisis, el psicoanálisis y la cirugía del cerebro. Anteriormente se pensaba que no podías cambiar a la gente si no contabas con estos 3 temas de conversión. Entonces, puesto que usted no es el sacerdote, o no es ni sacerdote, ni psiquiatra, ni cirujano del cerebro, no intente perder el tiempo. Entonces, básese usted en el contexto de que actualmente, y hoy en día sucede, muchas de las personas que actualmente están asumiendo este liderazgo, somos todos aquellos que estamos asumiendo nuestra responsabilidad como profesionistas de nuestro contexto, de nuestra área de acción, de nuestros profesionales, de la gente que depende de nosotros y del contexto en sí mismo. Entonces, usted es el director o jefe de departamento de una empresa. Entonces, imagínate que actualmente tienes que tomar una decisión determinante para poder definir cómo monitorear, supervisar a toda esta gente, porque va a ser un largo periodo o un contexto mucho más amplio. Vamos a poder estar hablando de inclusive 3 meses o más, en que la gente, algunos, no todos, porque tiene que seguir la economía, y muchas de estas personas que salen a trabajar en las empresas, en las plantas armadoras, en las áreas de producción, en la creación de alimentos, pues bueno, tienen que buscar la manera de protegerse, de prevenirse, y de que toda esta gente en el proceso de producción pues cuente pues con todas estas herramientas y todos estos procesos de cuidado, para que no haya ninguna propagación o infección mucho más amplia de este virus. Entonces, regresando, usted es director y jefe de departamento de una empresa con negocios arduos y competitivos. Pues hoy en día conocemos muchos modelos de acción, y yo, para todas las empresas mexicanas, transnacionales e internacionales para las cuales trabajé,
pues la competencia y el apuro en poder generar obviamente ingresos y en poderle brindar empleos a la gente es un área de fortaleza. Sin embargo, hoy nos enfrentamos con un contexto distinto. Por consiguiente, en lugar de intentar vanamente construir un staff que saque el máximo partido del que tiene, trate de desarrollar el potencial que existe en sus empleados o colaboradores actuales que deben de poseer esa competencia o ese talento. Usted debería de empezar por, de alguna forma, aquí dice no contratarles, pero no es no contratarles. A lo mejor en el proceso previo de selección de personal, lo que tenemos que hacer es visualizar realmente si ese talento de las personas, como yo lo hice en el call center, pueden contar con el potencial a futuro para poder ser desarrollables. Pero si cuentan con una área de oportunidad, por supuesto, habría que entrar en un proceso desde el proceso de entrevista, valga la expresión, en una evaluación oportuna de su perfil. El autor dice, en mis observaciones personales de altos directivos, unos buenos y otros no tanto, he comprobado que los hombres con más éxito son aquellos que se han dado cuenta de un punto básico y fundamental que se deben trabajar casi enteramente dentro del marco de la capacidad y debilidades de los méritos y deficiencias de otras personas. Sacan el máximo partido de lo que tienen, saben cómo manejar a las personas de su staff, que a su vez deben manejar en sus colaboradores o hacia sus colaboradores. Por último, los directores con mayor experiencia son aquellos que son más respetados por sus subordinados. Estamos entrando en el contexto de los 70s y 80s. Reconocer las diferencias individuales entre los empleados. Entonces, sabemos que algunos son más vanidosos, otros impulsivos, otros demasiado ambiciosos y otros terriblemente creativos, que es ahí donde nosotros entramos de alguna forma, en visualizar de alguna forma el talento de las personas y poder potencializar hoy en día cómo vamos a manejar nuestra gestión comercial. Si hay hoy en día ejecutivos comerciales que tengan la oportunidad todavía de establecer esta línea de negocio, de contacto con otras empresas, y más me enfoco ahorita con el tema de las líneas de producción y sobre todo las empresas que se dedican al abasto de productos que hoy requerimos para cubrir esta contingencia de alimentos. Se va a requerir de un liderazgo oportuno, efectivo, en el proceso de la administración, en el proceso del tiempo, en el proceso de la gestión y en el proceso del manejo de personal. Entonces, por último, vamos a hablar del tema de los clientes. Obviamente esto va a estar abierto en la página, en Facebook, Inteligencia de Talentos, en la página, para que nos puedan hacer llegar sus comentarios y de manera oportuna contar con todo este proceso de retroalimentación de parte de ustedes. En mi equipo vamos a hacer referencia ahora en el tema de los clientes, gerenciar con sentido común, de un autor que se llama Kevan Hall. Habla acerca del gerenciamiento en el proceso de la psicología organizacional y en un tema que le llama él cuál es el patrón más adecuado de gestión de las personas en el acercamiento con los clientes. De alguna forma comenta que en su equipo, dice, en mi equipo tenemos asesores trabajando por todo el mundo. Hoy aplica el contexto global. Todos ellos operan desde la sede principal, desde el corporativo o desde su país de origen, pero pasan la mayoría del tiempo en oficinas de clientes, en centros de capacitación u hoteles. En este caso, todos hemos contado con la experiencia de viajar a otro estado, a otro país y de poder monitorear a través de tu PC, a través de tu laptop, el proceso de administración de personal, los proyectos, la gestión de tiempos, el cumplimiento de resultados y los proyectos. Y tienes que tener esa capacidad. En algún momento, cuando estuve trabajando tanto para Grupo Salinas como para Grupo Autofin México, ya hice el comercial por aquí, platicaban los CEOs de estas empresas acerca de que tenías que tener de alguna forma movilidad, una certeza en la administración de gente y sobre todo zapatos cómodos para poder empatizar, comunicarte, ser libre, ser muy práctico. Estaban hablando de la visión, seguramente 2020, y ya llegó el tiempo y el momento para poder en práctica todos estos conocimientos. Entonces,
Seguimos con el contexto de esta referencia del libro. Cada uno de los asesores tiene trayectorias y capacidades similares, hablando del proceso de ventas y hablando de los ejecutivos que tienen relación con las empresas comerciales. Tienden a trabajar como individuos con sus propios clientes. Nuestros clientes, que es aquí el punto principal, quieren que suministremos asesoría, capacitación y moderación de manera consistente, oportuna y de respuesta en casi todo el proceso. Entonces, hablando de estos 4 contextos, tenemos que ser muy oportunos y haciendo un resumen de este proceso en el cambio organizacional, identificando fuerzas impulsoras y restrictivas, identificando la variable de la pandemia, que es algo que no está en nuestras manos, pero que tenemos que adaptarnos. ¿Cómo gestionar a estas personas a distancia? ¿A través de qué metodologías? ¿A través de qué procesos de trabajo? ¿A través de qué estrategia? Hablando de estrategias para las personas, identificar su talento, reclutándolo oportunamente y sabiendo cómo poderlos motivar en estos contextos difíciles. Y hablando de la gestión de estos jefes y de los líderes hacia los colaboradores, hablando de cómo hoy en día nosotros como líderes, como jefes, tenemos que identificar cuáles son las áreas de oportunidad y de talento de estas personas y poderlos impulsar, motivar a través de todos los medios y lograr que ellos puedan implementar a distancia y en contacto, si es físico, poder tener control y vamos a más allá de este proceso, tener mucho más control sobre el tema de las emociones. Y por último, hablando de los clientes, tenemos que ser prácticos, tenemos que ser de alguna forma metodológicos en este proceso de análisis del mercado, cómo está operando en cada industria, en cada empresa, en cada organización, identificando sus procesos oportunos. El departamento de procesos o de calidad en sí mismo, de planeación estratégica o de investigación y desarrollo, tendrá que encontrar metodologías muy prácticas para poder gestionar juntas, briefings, meetings de manera corta, oportuna y práctica en el día a día y estar evaluando el resultado, identificando el contexto de acción con las personas, con nuestros proveedores y sobre todo con el tema de la contingencia. ¿Qué elementos y variables están interfiriendo en este proceso que no está logrando una eficiencia adecuada y un contexto de acción que logre incrementar el tema de la productividad, el trabajo en equipo, la comunicación y por supuesto el tema de resultados y las ventas? Y los clientes, cómo influir en ellos de manera positiva, cómo darles certeza en este proceso en todos los contextos y lograr una comunión asertiva, práctica, positiva, que logre identificar cuál va a ser el flujo de trabajo en la dinámica organizacional. Entonces, cualquiera de estos puntos, con todo gusto, podemos poderlos platicar ya más en directo. En nuestra página es www.inteligenciadetalentos.com. Nuestro correo, voy a dar 2 correos: info@inteligenciadetalentos.com, inteligenciadetalentosg@gmail, teléfono 5545 45 84 70 o 222 361 1727. Entonces estamos ubicados en Ciudad de Puebla, en Ciudad de México, de manera virtual, o viceversa, cuando estamos en Ciudad de México y de manera virtual en Puebla, en cualquier parte de la República. Principalmente trabajamos Bajío, toda la parte del centro, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Toluca y por supuesto Puebla. Entonces, y una parte de Jalapa, Veracruz. Entonces, lo que necesiten en este contexto de manera muy oportuna, confiablemente y pudiendo cumplir con estos requerimientos, nos ponemos a sus órdenes. Vamos a continuar cada sábado impartiendo esta maestría en línea de desarrollo organizacional, y la siguiente clase vamos a hablar acerca, voy a definir si hablamos acerca de calidad en el servicio con la metodología Disney, con clientes, con empresas que se dedican a la parte de servicio en línea, a distancia, con aquellas empresas que actualmente hoy, por las circunstancias que estamos atravesando, pues lo tienen que hacer de manera presencial. Todavía muchas, muy pocas, pero bueno, todavía existe ese contexto. Y por último, en la tercera clase vamos a librar 3 clases de prueba para poder hablar sobre el contexto de la dinámica organizacional, mejores prácticas, procesos de aprendizaje, dinámicas de acción,
administración de personal, por aquí tengo de alguna forma, industria restaurantera también, que es romper paradigmas, potencializar al máximo los talentos, las brechas, hablando de las mejores compañías para trabajar en México y en el mundo, y el aprendizaje organizacional. Vamos a dar 2 clases más la siguiente semana, para el próximo sábado y para el siguiente sábado también. Entonces, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Gerardo Cruz, Luigi, y estamos en contacto. Muchas gracias.